Hola, ante que todo, bienvenidos a la unidad 9 de energías renovables. En este capítulo vamos a estar viendo el mercado eléctrico y las normativas de Argentina. Bueno, empezamos por la matriz energética argentina. La matriz energética es la combinación de las distintas fuentes de energía primaria que abastecen a nuestro país. La energía es generada, después transportada en redes troncales de extra alta tensión de 500 kV, para después bajar una tensión menor de 132 para los transportistas, para finalmente ser distribuida para los usos industriales, comerciales y domiciliarios. La oferta que tenemos de generación están generadores térmicos, tenemos embalses, centrales hidroeléctricas, renovables, o podemos importar la energía mediante las interconexiones con nuestros países vecinos. Tenemos el transporte y la demanda, que pueden ser los distribuidores para el domiciliario, los grandes usuarios, o ser vendida para exportación, de la misma manera que es importada. El mercado eléctrico mayorista está administrado por Camesa, que es una empresa de gestión privada con propósito público, en la cual están los distintos partícipes de la industria eléctrica, los grandes generadores de energía eléctrica, los grandes usuarios de energía eléctrica, los distribuidores y los transportistas. Y tiene la parte pública, donde está la Secretaría de Energía de, de la Nación. El paquete accionario de Camesa es propiedad de los agentes del mercado mayorista eléctrico en un 80%, y el 20% restante está en poder del Estado Nacional, que asume la representación del interés general y de los usuarios cautivos. El suministro de energía eléctrica y su competitividad es vital para el desarrollo del país. En la actualidad estamos con un escenario de exceso de oferta, ya que se produjo un declive en las proyecciones de demanda como consecuencia de la crisis macroeconómica. Eso no significa que estemos sobrados de energía, sino que se debe contar también con una matriz energética con una alta productividad y una mejora de la misma. Esto implica reemplazar tecnologías de alto costo y de gran impacto ambiental. La sumatoria de todas las potencias disponibles, instaladas y habilitadas comercialmente en el país actualmente es de 40 gigas. Es decir, que en los escenarios de mayor consumo que hemos estado en 24, en un verano, 24 gigas aproximadamente, tenemos mucha energía disponible para abastecer, y está distribuida de la siguiente forma. Tenemos casi un 50% en la zona del Gran Buenos Aires, un 48% en el NO, un 9% en el NEA, un 8%, Comahue 17%, donde están las centrales hidroeléctricas, en Centro un 8%, en Cuyo un 5% y en Patagonia otro 5%. Bueno, acá vemos a la fecha, a junio del 2020, que de estas 40 gigas, de estos 40.212 megawatts de potencia instalada, contamos con una gran dependencia de combustibles fósiles, ya que tenemos un 61% de la matriz en tecnologías térmicas de 24.500 megas, en hidráulico tenemos 10.000 megas, 10.800 megas, que representan un 26.9%, y en nuclear un 4.4%. Renovables está asomándose en el último tiempo una potencia instalada de un 7.7%, que eso implica a 3.113 megas. ¿Cómo vienen avanzando las renovables? Bueno, en este gráfico podemos ver desde el 2002 al 2020 cómo fue cambiando la potencia instalada en la Argentina. Acá tenemos hidráulica renovable, que son los proyectos de menos de 50 megas, y podemos observar que esto se mantiene bastante estable en el tiempo. Después tenemos lo que es biomasa. En biomasa vemos algunos proyectos sobre el final que entraron en operación el año pasado y este año. En biogás, a partir del 2016 empezamos a tener potencia instalada. Y energía eólica, vemos acá que viene creciendo la energía eólica, los proyectos de energía eólica desde el año 2011,
donde teníamos 7 megas, 100 megas y empezamos a crecer. En el año 2018 empezaron a entrar en operación los parques que vamos a ver más adelante y hoy por hoy contamos con 2098 megas de potencia instalada. En solar fotovoltaica pasa algo parecido, en lo cual tenemos muy poca potencia instalada y se empiezan a entrar en operación los parques de las últimas licitaciones, en donde hoy por hoy nos acercamos a casi los 500 megas. Podemos observar en el avance de las renovables perfectamente cómo se viene aumentando la cantidad de energía, que no es lo mismo de potencia, gracias a la potencia que se está instalando en el país de este tipo de tecnologías. Los números son muy alentadores. ¿Y a qué se deben estos crecimientos? La participación de las energías renovables en nuestra matriz energética venían siendo de un 2% hasta los programas y la ley 27191 que fue promulgada en el año 2015. Hoy por hoy estamos en un promedio de 8.75 en estos meses de este año. En el año 2019 estuvimos en 6.1 de la participación total. Hay que ver cómo termina el año y cuando entre en operación el resto de parques que están planeados para este año. En este gráfico podemos ver un aplaneamiento de la demanda, donde se observa que desde el 2015 venimos con una curva bastante plana, no cumpliendo las proyecciones de demanda. Esto puede tener múltiples factores, entre una de ellas es el escenario macroeconómico en el cual nos encontramos. Menor trabajo industrial significa menos demanda de energía de los grandes usuarios, energía demandada de los grandes usuarios. También está el tema del aumento de tarifas y un uso más consciente de energía, lo cual baja un poquito la demanda, pero no hay que perder en el foco que la población y los hogares van a estar aumentando, entonces se va a necesitar cada vez más energía. ¿Por qué es necesario el cambio en la matriz energética? Bueno, acá dejo un link para que puedan investigar y chusmearse unos charts interactivos muy interesantes del World Resource Institute, donde se pueden ver los mayores emisores de gases de efecto invernadero, donde la Argentina, bueno, por ejemplo, particularmente por ser un país agroexportador, tenemos un gran porcentaje en agricultura, pero bueno, el foco es tratar de minimizar lo que es los gases de efecto invernadero desde la generación de energía eléctrica. También dejo este gráfico del World Resource Institute donde se puede ver qué porcentaje a nivel mundial tenemos de generadores de gases de efecto invernadero y el principal de todos es la energía, es por eso que se hace este foco particular en la misma. Para compartirles también y para terminar de entender qué significa en términos de gases de efecto invernadero, cómo tenemos balanceada nuestra matriz energética, dejo este chart interactivo donde se puede definir tu política de estado, en qué tipo de energía quieres utilizar y en qué porcentajes y dependiendo de tu demanda, y te muestra la cantidad de emisiones y el impacto que generan. Son herramientas muy interesantes para tomar dimensionamiento en dónde estamos parados. Siguiendo en dónde estamos parados y vamos al marco normativo y en los antecedentes, me paro en la ley 25019 en noviembre del 2000, donde Argentina fue pionera en energías renovables, realizando múltiples instalaciones según varias cooperativas en el sur del país y también en costa de provincia de Buenos Aires, en La Pampa, donde las cooperativas instalaron sus primeros aerogeneradores. Estas fueron inversiones privadas y hoy por hoy hay algunos que fueron casos de éxitos, otros que no se encuentran más en funcionamiento. Por ejemplo, tuvimos el parque eólico más grande de Latinoamérica por muchos años, el parque eólico Antonio Morán en Comodoro Rivadavia, que tuvo varias complicaciones para conseguir los repuestos y hoy por hoy está fuera de funcionamiento. Luego tenemos la 26190, que se planteó un objetivo para el 2016 de tener el 8% del consumo abastecido por fuentes renovables. Este fue articulado después por el programa GenRen, que le faltaba un marco normativo adecuado para la atracción de inversores.
En el 2011 salió la resolución 108 que habilita la realización de contratos de abastecimientos entre el MEM y las ofertas disponibles de generación a partir de fuentes renovables. También bajo este marco se realizaron algunos proyectos. Y actualmente tenemos a la ley 27191 promulgada en septiembre de 2015, una ley con perspectivas apolíticas. Se buscó tener un consenso mayoritario de todos los frentes políticos para que sea acompañado, sea quien sea la persona que gobierne o el partido político que gobierne, las metas obligatorias para el 100% de la demanda, con objetivo de un 8% para 2018 y un 20% para el 2025. Se hicieron mejoras en el marco regulatorio con mecanismos de contratación y reglas de mercado competitivas y claras, fondo fiduciario específico para el sector para proveer garantías del pago de los contratos de compra-venta de energía. En este caso se fueron manejando en los distintos, esto se llamó el FODER, se fueron manejando con distinta cantidad de días en el FODER para garantizar el pago de estos contratos. Se empezó con un número muy alto y se fue achicando a lo largo de las rondas. Y importantes incentivos fiscales para los productores independientes de energía, para la cadena de valor de producción local, en un esquema de fade out. Es decir, que iban achicándose los incentivos, era mejor entrar con un proyecto temprano que entrar más adelante. Las metas, como vemos, son de un 8% en 2018, 12%, 14, 16, 17, 18, 19, 20 para llegar a ese 20% en 2025. Un objetivo muy agresivo en los primeros años. Podemos decir que la ley, una vez promulgada, tardó un tiempo en reglamentarse, y en esos tiempos de reglamentación y entre que se salió a licitar y se empezaron a construir los proyectos, a pesar de que estuvo contabilizado, no estuvieron contabilizados todos los tiempos totales, entonces hubo un retraso, es decir, fue un poco agresivo el objetivo planteado, pero muy interesante los objetivos logrados, ya que pasamos de un 2%, como vimos en filmes anteriores, a estar en un 2,5 en 2018, 6,1 en 2019 y actualmente en el 2020 vamos por un 8,8 de la generación total en la demanda eléctrica. Otro de los objetivos de la Ley 27191 es promover la diversificación tecnológica y geográfica en el desarrollo del sector. Habilita también a los grandes usuarios a contratar en forma directa con los generadores y penaliza su incumplimiento en caso de no alcanzar los objetivos planteados por la ley. Introduce incentivos fiscales para reducir el precio de la energía e introduce incentivos para el desarrollo de la cadena de valor local, es decir, si pones componentes nacionales, mejor posicionado vas a estar a la hora de la licitación, y crea este fondo fiduciario FODER para financiar y garantizar las inversiones. ¿Qué está sucediendo actualmente? Esto es un link muy interesante que les dejo, que es el despacho de renovables según Camesa, donde se puede ver instante a instante cómo están las renovables en el país. Tenemos también la parte de potencia instalada en la parte de arriba, si se puede ver, potencia instalada, la parte de recurso, donde se analizan las proyecciones de recurso y cómo se viene proyectando la demanda hoy y la generación hoy. También se hacen estas evaluaciones para evaluar cómo se va a estar despachando la energía. Y podemos ver en estos casos los cubrimientos de demanda con renovables instantáneos, los globales, el total de renovables que está instalado y la demanda total, de dónde sale este porcentaje. Como una de las buenas noticias entre todo de la cuarentena, se llegó a un récord un domingo por la mañana en abril de un 18,6% de abastecimiento de la matriz energética por fuentes renovables. Bueno, esta sería la articulación de la ley 27191, que fue el programa Renovar, y lo que es el MATER, que es el mercado a término entre privados de energías renovables. Para lo que fue diciembre de 2019 teníamos 156 proyectos. Actualmente hay algunos proyectos del MATER que se dieron de baja por la situación macroeconómica y no podrán conseguir el financiamiento para la construcción, que fueron unos 3 proyectos, o 4 proyectos, 3 solares, 1 eólico. Entonces ahí pasaríamos a tener unos 152 proyectos por un poco menos de 5.000 megas,
proyectos en operación comercial. Ya hay 62 proyectos, se sumaron esto como es a diciembre de 2019, se sumaron varios proyectos a principio de año, y proyectos en construcción un poco menos de 100. Una sumatoria de todo esto están los proyectos de Mini-REN, que fueron proyectos a media tensión, ofertas recibidas fueron 56 y los adjudicados fueron 44, por un total de 274 megas. Y esto es en media tensión, en proyectos buscados a ser más federales, no estar tan ubicados en los hotspots de eólica, solar o biomasa. Bueno, en este caso vamos a ver la evaluación de precios del programa Renovar 1. Podemos ver que el precio ponderado es de $61. En este caso, lo que se planteó en la ley 27191, como técnicamente hablando, las energías renovables son intermitentes, se plantea una prioridad de paso, es decir, que todo lo que se genera se consume, no hay riesgo de curtailment, no hay riesgo de indisponibilidad de evacuar la energía en la red. Es decir, que es un todo pasa de energía, y podemos ver precios de eólico bastante competitivos y solar también. En esta época de incertidumbre se estaba pensando en precios de $80, y la verdad que sorprendieron los precios presentados en esta primera ronda. Podemos ver que los precios de biomasa y biogás e hidroeléctrica son un poco más elevados, pero esto porque tienen otros tipos de características. Además, tienen otro tipo de impacto social y que va a ser trabajado más adelante. En el programa Renovar 1.5, el promedio ponderado, que esto fue una invitación a participar a los proyectos que habían quedado fuera en la primera ronda, fueron los proyectos que se presentaron en Renovar 1, les invitaron a mejorar sus ofertas, y podemos ver una baja considerable de los proyectos. Esto fue para eólica y solar, que estuvieron por debajo de los $60 ambos. Siguiendo para Renovar 2, acá se consiguió un precio ponderado contemplando biomasa, biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos por $51 y 48 centavos, donde la eólica y solar estuvieron por debajo de los $50, entonces fueron números muy interesantes en términos de precios de energía. Bueno, continuando con los precios de Renovar 3, podemos ver que en eólica y fotovoltaica subieron un poco los precios. Estamos en el orden de precios de Renovar 1. En este caso estamos en esos precios, ya que en primer término la eólica está un poco superior a la fotovoltaica, que en los casos anteriores se daba de la otra forma. Esto es porque la eólica tiene un factor muy importante en la economía de escala por el movimiento de las grúas, y los proyectos individuales por 3 aerogeneradores tienen un mayor costo de obra civil y de movimiento de las palas, los aerogeneradores, etc. En cambio, la solar fotovoltaica tiene una particularidad de ser más modular y no impactar tanto en los precios de ese lado, pero principalmente es porque la licitación no planteó factor de ajuste o incentivo, y eso se tradujo al precio. Y además esto, Renovar 3 fue en el 2019 ya con ciertas afectaciones macroeconómicas, sin prioridad de despacho, sin garantizar la prioridad de despacho, y un máximo de 10 megawatts. Transversal a las rondas de Renovar, se reglamentó en 2017 el mercado a término de energías renovables. Es un mecanismo de contratación privado como alternativa a las compras conjuntas. Esto es para los grandes usuarios con una demanda anual promedio mayor a 300 kW, y se dio una prioridad de despacho a 49 proyectos en el tiempo en el cual se estuvo trabajando en el MATER. Esto se sigue haciendo actualmente, pero las últimas licitaciones quedaron desiertas. Es decir, en total se dio una prioridad de despacho a 1164,4 megawatts. En este caso podemos observar, por ejemplo, que se realizaron parques eólicos y se le vendió energía a pool de empresas, o por ejemplo una cervecera muy importante o
o también una industria automotriz está abasteciendo el 50% de su energía a base de renovables. Esto sucedió porque se firmaron contratos a un lapso de tiempo, no es el mismo de los contratos de renovar, que son a 20 años, sino entre 5 y 15 años, a precios competitivos que fueron interesantes para el off-taker, que sería en este caso los privados. En este caso les dejo un link para que puedan investigar y chusmear un poco en el país dónde están los proyectos de energías renovables. Claramente se puede observar que en la parte de Cuyo y Noa están los proyectos solares, ya que es el lugar donde hay mayor radiación solar. Eólico hay un par de diseminados por todos lados. Hay ahí un proyecto en La Rioja, por ejemplo, el Parque Eólico Grauco, y tenemos en la zona de costa de Buenos Aires y la Patagonia como los más interesantes. Luego lo que es biomasa en los sectores productivos, y podemos definir, cliquear y descliquear en dónde fueron adjudicados estos proyectos para tener la información de cada uno de ellos y poder entender cómo fue el crecimiento del sector y en qué lugar. Poder ver cuáles son las zonas calientes, por ejemplo acá tenemos una zona caliente en Bahía Blanca en Renovar 2, o la zona de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn en Renovar 1. Ya saliendo de lo que es alta potencia, vamos a entrar en lo que es generación distribuida y la ley 27424 en un esquema de net billing, donde sus principales virtudes es un certificado de crédito fiscal para impulsar las inversiones en renovables de baja escala, la evolución anticipada del IVA, la realización de un fondo fiduciario, el FODIS, para financiamiento y garantías, y la exención de ingresos brutos, IVA y impuesto a las ganancias del excedente inyectado. En este mapita podemos ver las provincias adheridas a la ley nacional y las provincias con régimen propio de generación distribuida, o que hayan tomado como perspectiva la ley nacional o que se estén sumando en breve, y provincias donde todavía no se vieron avances. Estamos yendo hacia un camino de un nuevo paradigma energético. En la actualidad, la generación está concentrada en los grandes generadores y se trabaja con una red de transporte y una red de distribución. El futuro, se habla de una energía limpia y distribuida, donde podemos ver que tenemos los centros de generación lejanos con el transporte y la distribución, pero también generación y almacenamiento en las industrias y en los hogares. Este es el futuro que se está planteando. También estabiliza mucho la red que tener centros de generación en los hogares y en las industrias, y evitar estas pérdidas de energía también en el transporte y en la distribución. ¿Qué es la generación distribuida? Es la generación de energía eléctrica en pequeña y mediana escala cercana al punto de consumo. ¿Cuál sería el objetivo planteado desde el lado de la ley 27424? Es un autoconsumo con inyección de excedentes de energía. ¿Cómo funciona? Yo tengo un generador de fuente renovable, que puede ser solar, eólico, puede ser hidroeléctrico, puede ser bioenergía, y tengo un inversor de corriente. Con ese inversor de corriente lo que hago es alimentar mi vivienda, mi pyme e industria, y en el caso de tener un excedente, tener un medidor bidireccional e inyectarlo a la red, que sepan cuánto estoy inyectando y cuánto estoy consumiendo. En ese caso me ahorro la posibilidad de tener baterías, que es un elemento bastante costoso en una instalación domiciliaria. Bueno, acá lo que tenemos son las tecnologías comúnmente utilizadas. Esto es dos tipos de instalaciones. Esto es una instalación on-grid, la que tenemos a nuestra izquierda, y una instalación off-grid, donde pasamos por un banco de baterías. En el banco de baterías, en este caso, no estamos conectados a la red y nos alimentamos de ella. También hay sistemas híbridos que podemos cargar la energía en nuestras baterías y luego inyectarla a la red, los excedentes, cuando tenemos la batería llena y no tenemos consumos en nuestro hogar. Que las baterías sean simplemente un sistema de emergencia. ¿Cuáles son los beneficios de la energía distribuida? Tenemos un ahorro económico para el usuario, un ahorro económico para el sistema en su conjunto. En este caso, en Argentina, es interesante también verlo desde el punto de vista de los subsidios.
energía que no se alimenta el usuario de la red, son menos subsidios. Esto es un ahorro para el Estado Nacional. Y tenemos, desde el punto de vista energético, tenemos una eficiencia energética mediante autoconsumo, una reducción de demanda sobre el sistema, reducción de pérdidas en transporte y distribución, y te da una mayor estabilidad de red y mejora en la calidad de energía. Ni hablar de lo que estamos hablando de medio ambiente y sociedad, que es una reducción de emisiones de CO2, ya que nuestra matriz energética tiene un alto componente de consumo de combustibles fósiles, ya lo vimos anteriormente, y además estamos generando empleo calificado. ¿Cuál fue la evolución de los esquemas de facturación? En un principio conté que la ley 27424 era de net billing. ¿Qué significa que sea net billing? Bueno, en un principio los esquemas de generación distribuida estaban bajo un sistema de feed-in tariff, donde se fomentaba la generación y el precio de inyección pagado a usuario era muy atractivo. En este caso hay una intervención del Estado, interviene obligatoriamente en el mercado mediante un subsidio de esta tarifa. ¿Qué pasó en estos casos? Fue un buen esquema en situaciones en las cuales no era económicamente atractivo el TIR de una inversión de un sistema domiciliario. Hoy por hoy los números son mucho más atractivos. Fue un impulso en un principio para el desarrollo de la tecnología, pero bueno, hay algunos casos, por ejemplo el de España, que tuvieron temas un poco polémicos cuando les estaban pagando la energía a un precio muy atractivo y sucedían cosas fantásticas como paneles solares generando de noche. Es por eso que se fue mudando a distintos tipos de esquemas de facturación. Se pasó a un balance neto, que era un net metering, que es muy fácil de interpretar. Es lo que se resta lo que inyecto y lo que consumo. El precio de inyección pagado a usuario también es muy atractivo, es exactamente lo mismo que pago por la energía, pero provoca distorsiones en costos fijos del sistema de distribuidores, porque en ese caso no se estaría pagando todo el servicio de la red de distribución, lo estamos usando gratis. Finalmente, el modelo de esquema de facturación que está más aprobado actualmente es el de net billing, donde tu inyección de energía se paga por el costo de energía y el consumo lo estás pagando con impuesto y las variables de distribución. Esto fomenta un autoconsumo, o sea, el mejor escenario es estar autoconsumiendo toda tu energía porque es un ahorro de tu precio de energía más el costo de distribución, pero la inyección es mejor evitarla en todos los casos, ya que es otro precio, entonces es una variable que te resta. No sé si terminó de quedar claro, si no cualquier cosa queda mi mail para cualquier consulta de este estilo. Esto minimiza distorsiones por traslado de costos fijos del sistema, un menor impacto en las distribuidoras. Acá una parte más clara, este es el precio estabilizado de la energía más el precio estabilizado del transporte del MEM, y este es el valor agregado de la distribución más los impuestos. Entonces, cuando yo consumo de la red, esto es lo que estoy pagando. Cuando yo inyecto, esto es lo que estoy recibiendo, estoy cobrando. Entonces, en el balance siempre conviene evitar pagar esto, mejor dicho, esa sería la forma. Ya saliendo de lo que es generación distribuida y entrando de nuevo en una visión más macro, y es más, yéndonos al mundo, quería dejarles esta página para que chusmeen también un poco dónde estamos parados mundialmente en generación de energía. Actualmente la forma más común de generación de energía es a base de carbón. Es por eso que ahí hay mucho para mejorar, porque es muy contaminante y se está virando mucho de esto a ciclos combinados de última tecnología que mejoran mucho eh, el perfil de emisión de gases de efecto invernadero. Actualmente, como verán, la eólica y la solar tienen una participación muy baja, pero en países desarrollados es cada vez más y más grande. Sus precios en los últimos tiempos son muy competitivos, es más, ya veremos qué tanto. Para poder mostrarles cuáles son los precios a nivel mundial de los distintos tipos de tecnología, primero quería mostrarles cuál es el método comparativo que se usa.
El LCOE, el Levelized Cost of Energy, LCOE, bien, lo dije bien, es un método para comparar distintas tecnologías de generación. Es una herramienta que permite analizar distintos proyectos de generación que pueden ser de distintos tamaños o de distintas tecnologías y llevarlos a una unidad común de comparación. Eso es el punto más fuerte. Los principales costos a considerar en el análisis son el capital, los costos de financiamiento, el costo de combustibles, costos fijos, variables y operación y mantenimiento, utilizando un factor de planta determinado, dependiendo del tipo de tecnología que se esté utilizando. Por ejemplo, en estas variables en Argentina podemos decir que los costos de financiamiento son muy elevados, pero el factor de planta determinado también es muy atractivo. En Europa se hablan de factores de capacidad, es decir, del tiempo que se utiliza la potencia nominal del equipo que está funcionando a potencia nominal. En un 27% es un muy buen parque, 27-30%, y acá estuvimos con parques en un 60%, son números muy atractivos. Esta unidad de comparación facilita la toma de decisiones al inversionista, permitiendo evaluar y comparar una cartera de proyectos respecto a sus costos. ¿Son las energías renovables competitivas entonces? Según esta comparación de LCOE, podemos ver que según el reporte de Power Generation Cost de IRENA, que es el Instituto Internacional de Energías Renovables, y que se pueden ver valores similares con un margen de error muy pequeño en Bloomberg, podemos ver que el solar fotovoltaica tiene valores dentro del rango del abastecimiento de energía eléctrica por combustibles fósiles, en el sector más bajo del rango, lo mismo en lo que es eólica onshore, offshore están dentro del rango, hidroeléctricas están por debajo del rango, todo dependiendo también del impacto y con qué se considera hidroeléctrica. Geotérmica están dentro del rango y biomasa también. Estos son los tipos de energía cuantificados. Después están los de concentración solar y podemos ver que básicamente son competitivas y hay que desterrar un poco el mito de que las energías renovables son más caras. En lo que es utility scale ya podemos ver que están compitiendo con todo tipo de energías. ¿Qué hay que tener en cuenta en un futuro cercano? ¿Qué vector de transición hay hoy por hoy? Es el litio. Podemos ver que está bajando sustancialmente sus precios y que hoy por hoy compite en tecnologías de pico, en utility scale con turbina de gas, ya que hoy por hoy conviene hacer una central de generación solar fotovoltaica con almacenamiento de litio para abastecer en momentos pico, que estar pensando en tecnologías con emisiones de gas invernadero, gas de efecto invernadero, perdón. Para mostrarle un poco más abruptamente cómo viene bajando los precios del litio, y acá habíamos visto antes la caída sustancial que tuvimos en los que son los paneles fotovoltaicos. Acá podemos ver cómo viene bajando lo que es el litio. En este caso vemos que es una tecnología disruptiva y se ve como el próximo vector de almacenamiento de la energía. Bueno, ya sobre el final de la presentación, para no aburrirlos tanto, quería hacer un poco de hincapié también de por qué estamos haciendo este cambio en nuestra matriz, en nuestra forma de consumir energía, también hay que estar también atento a la eficiencia energética. Estas son las proyecciones de políticas climáticas y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que apuntan a entre 2 y 1,5 grados de aumento de temperatura post arranque de era industrial. Entonces, hoy por hoy, ¿dónde estamos parados? Estamos entre 3 y 3,7 grados en las políticas actuales, sin ningún tipo de políticas, manteniendo el ritmo que veníamos. Estamos llegando casi a los 5 grados, 4,8. Bajando un poquito, estamos en 2,6, 3,2, o sea, el esfuerzo tiene que ser grande, y para eso se tiene que tomar medidas políticas y sociales para alcanzarlas. En este caso,
Les dejo también un chart para que puedan interactuar ustedes, para ver el esfuerzo que se necesita y ver un poco cómo pega cada una de estas variables. Es un simulador beta, pero es muy didáctico para entender eh, lo difícil que es llegar a estos 2 grados. No es un objetivo simple y es parte de todos. Bueno, ahora sí, en la última filmina les dejo lo que sería una charla TED muy interesante a mi criterio. Sé que tiene muchos videos para mirar, pero se las dejo porque me parece que vale la pena. Y habla sobre tecnologías disruptivas. En este caso les hago un bullet de temas en movilidad eléctrica, entre EVs, en autos eléctricos, bicis eléctricas para movilidad urbana, en conceptos de last mile o directamente para movilidad completa, como es acá en Buenos Aires, que es muy plana. Movilidad a base de hidrógeno, almacenamiento de energía con las baterías de litio, inteligencia artificial, que es un mundo de aplicaciones que se le puede dar tanto en eficiencia energética, transporte de energía, etcétera. Y lo que es Green Hydrogen, que es a mi criterio el futuro en renovables y su aplicación, el vector de hidrógeno a base de fuentes renovables, porque también puede existir el hidrógeno a base de combustibles fósiles, por ejemplo, y lo que es biocombustibles. Sobre hidrógeno, retomo, es una proyección al 2030, pero ya dejó de ser un cuento de hadas y es lo que se viene. Y mi conclusión a todo esto es que estemos listos porque son tecnologías que vienen avanzando muy fuertemente y apuntan a hacer cambios de esquemas profundos en nuestra sociedad. Eso es todo. Eso sería todo. Espero haber dejado un panorama interesante para empezar esta unidad y que puedan disfrutar del resto de las presentaciones. Eh, Cualquier cosa queda en mi mail y los veo en la próxima unidad. Saludos.